Bien, continuando con nuestro grupo de videos que tratan acerca del análisis en pequeña señal de amplificadores con MOSFET, ahora vamos a ver al amplificador Darlington formado con este tipo de transistores MOSFET. Como una pequeña introducción, voy a mostrarles los amplificadores básicos de pequeña señal de una etapa con MOSFETs. Este amplificador de aquí es un amplificador surtidor común. Noten ustedes cómo la señal de entrada se está inyectando entre el terminal de la puerta y el terminal del surtidor, y la salida se está tomando entre el terminal del drenador y el terminal del surtidor. Por lo tanto, el surtidor es común tanto a la entrada como a la salida del circuito. Asimismo, este amplificador de aquí también es un amplificador surtidor común. Observen cómo la señal de entrada se está inyectando entre la puerta y el surtidor. Asimismo, la salida se está tomando entre el drenador y surtidor. Por lo tanto, el terminal del surtidor es común tanto a la entrada como a la salida del circuito. Asimismo, este amplificador de aquí es un amplificador puerta común. Noten cómo la señal de entrada se está inyectando entre el surtidor y la puerta. La salida se está tomando entre el drenador y la puerta. Por lo tanto, la puerta, el terminal de la puerta, es el terminal común tanto a la entrada como a la salida del circuito. Este amplificador también es un amplificador puerta común. Noten cómo la señal de entrada se está inyectando entre el surtidor y la puerta. Asimismo, la salida se está tomando entre el terminal del drenador y el terminal de la puerta. Por lo tanto, la puerta es el terminal común tanto a la entrada como a la salida del circuito. Aquí tenemos un amplificador drenador común. Noten cómo la señal de entrada se está inyectando entre la puerta y el terminal del drenador, y la salida se está tomando entre el surtidor y el terminal del drenador. Por lo tanto, el terminal del drenador es común tanto a la entrada como a la salida del circuito. Aquí les muestro algunos amplificadores de pequeña señal multietapa con MOSFETs. Acá tenemos un amplificador surtidor común con un amplificador drenador común. Aquí tenemos un amplificador surtidor común con un amplificador puerta común, que también se le conoce como cascode o cascodo. Acá tenemos un amplificador drenador común con un amplificador puerta común. Y también hemos visto al amplificador emisor común realimentado, y cómo las expresiones calculadas para la ganancia de tensión, resistencia de entrada y resistencia de salida se pueden aplicar a amplificadores realimentados de tipo surtidor común. Es decir, aquí tenemos los amplificadores realimentados, ¿no? Emisor común, ¿no? Y de estos amplificadores nosotros hemos hallado parámetros tales como la ganancia de tensión, la resistencia de entrada y la resistencia de salida. Entonces, a partir de estos parámetros, sin problemas lo podemos aplicar a este tipo de amplificadores, donde el único cambio que hemos hecho es cambiar el transistor BJT por transistores MOSFET, tal como ustedes lo están viendo acá. Entonces, con lo que se halló aquí, parámetros como la ganancia de tensión, resistencia de entrada y resistencia de salida, de esas relaciones obtenidas con BJT, hacemos que el Rp tienda al infinito y que el Re propio del transistor bipolar ahora tienda a 1 sobre Gm, siendo el Gm la transconductancia del transistor MOSFET, y que también es igual al Rs. Es decir, las expresiones que se obtienen aquí con transistores BJT se reutilizan aquí con transistores MOSFET, haciendo los cambios pertinentes. Y de la manera más básica, no hay que olvidar que la realimentación es cuando la señal de salida tiene un camino hacia la entrada. Por ejemplo, aquí de la salida hay un camino hacia la entrada a través de esta resistencia. Los comentarios son similares para cuando hay un transistor MOSFET. La salida, vean que del terminal de la salida hay un camino hacia la entrada a través de la resistencia RF. Hoy día analizaremos a la configuración Darlington con transistores MOSFET y su inclusión en un circuito amplificador. Por ejemplo, esto es la configuración Darlington pero con transistores MOSFET.
Aquí también tenemos una configuración Darlington con transistores MOSFET y con la inclusión de esta resistencia aquí en el surtidor de este transistor MOSFET. Entonces, en esta configuración vamos a hallar la I sub 0 como una función de la señal de entrada. Hallaremos la Rin, hallaremos la Rout de estas configuraciones para posteriormente poderlas usar cuando este tipo de configuración Darlington sea parte de un circuito amplificador, hallando por ejemplo la ganancia de tensión de dicho circuito. En el presente estudio no podemos usar los métodos de análisis por inspección presentados en otros videos, en videos anteriores, y sí vamos a usar el modelo pi híbrido para nuestros cálculos. Entonces, el análisis del amplificador Darlington con transistores MOSFET, ¿no? Este análisis se hará en pequeña señal y se supone que ya se realizó el análisis en DC y se calcularon los parámetros en pequeña señal, tales como transconductancia del transistor MOSFET, ¿no? Y el RS, que es la inversa de la transconductancia. Asimismo, las fuentes independientes, ya sea de tensión y o de corriente en DC, van a estar en off y los capacitores van a estar en cortocircuito. Acá les muestro un circuito completo, por ejemplo, donde esta flecha, esta punta de flecha de aquí, en realidad representa una fuente de tensión DC. Y ya que vamos a analizar al circuito en pequeña señal y estamos diciendo que las fuentes independientes de tensión en DC van a estar en off, entonces esta fuente de tensión en DC que es independiente va a estar en cortocircuito y va a estar también representado de la siguiente forma. Todo esto unido a que también las fuentes independientes de corriente en DC van a estar en off, significa que esta fuente de corriente va a estar en circuito abierto y que los capacitores van a estar en cortocircuito. Este capacitor va a estar en cortocircuito, por lo tanto el circuito se va a representar de la siguiente manera. Si lo redibujamos mejor, obtendremos este circuito de aquí. Y a partir de los parámetros que les he mencionado en las diapositivas anteriores, que vamos a calcular, ¿no?, tales como el I sub 0, el Rin y el Rout, vamos a poder analizar, ¿no?, por ejemplo, cuánto es la ganancia de tensión B0 en B sub I. El modelo que vamos a utilizar en pequeña señal del transistor MOSFET es el mostrado y nos sirve para transistores ya sea NMOS o PMOS. En esta secuencia de videos veremos lo siguiente. El video 1 ya fue terminado. Abajo en la descripción de este video les dejo el link. En el video de ahora vamos a analizar en pequeña señal a la configuración Darlington, pero que está formada con transistores MOS, y vamos a hallar los parámetros tales como el I sub 0 en función de la señal de entrada, el Rin y el Rout. Y luego la configuración Darlington la vamos a colocar dentro de un circuito amplificador, y a partir de estos resultados que hemos hallado vamos a aplicarlos para luego hallar la ganancia de tensión. Asimismo, en el video 3 haremos el análisis en pequeña señal de la configuración Darlington, en donde vamos a tener transistores tanto BJT como MOSFET, y a partir de dicha configuración vamos a hallar los siguientes parámetros: I sub 0 en función de BI o de la señal de entrada, la resistencia entrada, la resistencia y salida, y luego a la configuración Darlington la colocaremos como parte de un amplificador para luego hallar la ganancia de tensión, ¿no?, que va a estar en función de estos parámetros que hemos hallado anteriormente. Bien, vamos entonces hacia ese objetivo. Bien, vamos a comenzar en este primer problema del siguiente circuito, hallar la corriente IO en función de BI, esta corriente que llega hasta este nodo de acá, ¿no?, en función de BI, la resistencia de entrada, ya que acá está la entrada, y la resistencia de salida, la resistencia que se ve de este nodo en adelante. Bien, tal como hemos visto en los videos anteriores, solución, para hallar el I sub 0 en función del BI, ¿no?, de la tensión de tensión de señal de entrada, tenemos que usar, o para hallar el I0 en función del BI, tenemos que usar el método de la transconductancia equivalente.
Bien, equivalente del circuito, en donde hallamos una transconductancia equivalente que es igual a I sub 0, ¿no? Esta corriente de acá que llega hasta este nodo sobre B sub I, y lo hallamos todo esto en la condición que B sub 0 va a estar en cortocircuito. Bien, entonces para ello vamos a dibujar el modelo en pequeña señal de este circuito, donde el modelo en pequeña señal que vamos a usar para cada transistor será este de acá, ¿no? El modelo pi híbrido, cuando hemos asegurado que en DC el MOSFET esté en saturación. Voy a usar este modelo, entonces ustedes si gustan pueden usar el modelo T, ¿no? Bien, entonces vamos a, por ejemplo, el transistor 1, ¿no? Sería así. La puerta G1 más menos BGS1, por acá va a estar el surtidor de 1, aquí la transconductancia GM1 BGS1, aquí el drenador de 1. Bien. Aquí entre el surtidor de 1 y la tierra, o dado que es la misma conexión entre la puerta y la tierra de acá, está el BGC2, ¿no? Acá estaría así, más BGC2 menos así. Y por otro lado del drenador hacia el surtidor está la fuente dependiente. Y acá estaría GM2 BGS2. Bien, y acá está el dren 2. Y esto es igual a G2 también. Listo, entonces el modelo a pequeña señal de todo esto está aquí. Y acá le agregamos pues la fuente de señal BI. Y de acá el B sub 0, ¿no? Pero por el B sub 0 por condición va a estar en corto, ¿no? En corto, ya. Y este es el I sub 0 que tenemos que hallar. Bien, entonces necesito establecer una relación entre I0 y BI. Ya en los videos anteriores, en varios de los videos anteriores hemos visto cómo más o menos hallarlo. Ya, por ejemplo, acá entra la corriente, ¿no? Al drenador 1 es igual al drenador 2, entra la corriente a este nodo. Por lo tanto, I sub 0 sería igual a la suma de estas corrientes. GM1 BGC1 más GM2 BGC2. A esto lo vamos a llamar ecuación 1. Y noten ustedes que ya que quiero la relación de I0 entre BI, yo necesito que tanto el BGC1 como el BGC2 estén en función de BI, ¿no? Para tener BI en función de I0, o al revés, I0 en función de BI. Vamos a establecer ahora una ley de tensión de Kirchhoff alrededor de esta malla de acá. Noten que BI es igual a la suma de estas tensiones, BGC1 más BGC2. A esto le llamamos ecuación 2. Y hay que notar algo del circuito. Miren que esta corriente viene por acá hasta este nodo y acá hay un circuito abierto. Por lo tanto, esta corriente de acá es igual a 0. Entonces, GM1 BGC1 es igual a 0, ¿no? Porque acá hay un circuito abierto. Para que esto sea 0, ya que el GM1 es constante, para que esto sea 0, entonces el BGS1 debe ser 0. BGS1 debe ser 0, entonces esto es como si fuese un cortocircuito. Cae 0 voltios acá. Entonces esto lo reemplazamos en 2 y tendríamos que BI es igual a BGS2. Noten entonces cómo
esto es como si fuese un cortocircuito, por lo tanto BI en realidad está en este punto de acá. BI es igual a BGS2. Ok, entonces BI igual a BGS2 y con BGS1 igual a 0, lo reemplazamos todo en 1, porque ya tengo BGS2 en función de BI, que es lo que yo quería. Por lo tanto, aquí tendríamos que I sub 0 es igual a GM1 por 0, 0 más GM2 por BGC2, BGC2 es BI. Entonces esto es GM2 por BGS2. En el fondo esto es simplemente I sub 0 es igual a perdón, esto es BI. Este es BI, GM2 por B sub I. Y listo, ya tenemos la expresión que queríamos, I0 en función de BI. Por lo tanto, ya que aquí lo tenemos, también sabemos que Gm es la inversa de Rs, ¿no? De la resistencia de acá, la resistencia del surtidor. Por lo tanto, también lo podemos expresar así. Entonces, Gm equivalente, ¿no? Sería I sub 0 sobre B sub I. Tendríamos que esto es Gm2 o 1 sobre Rc2. Bien, entonces acá tienen una parte de la respuesta, ¿no? Y acá tiene la otra, el Gm equivalente. No hay que olvidar que esto de acá se halló en la condición que Vout está en corto. Bien, eso sería la parte A. En la parte B, muy sencillo, nos piden la resistencia de entrada. Entonces vamos a dibujar una parte de... vamos a dibujar el modelo pequeña señal de todo esto. Va a ser muy rápido. Entonces, acá está BI. Acá está más o menos BGC1. GM1, BGC1. Por acá va a la otra parte del circuito. Acá está en circuito abierto también, eso ya lo hemos visto. Hasta más o menos BGS2. Por acá está GM2, BGS2. Noten como para hallar la resistencia de entrada no es la condición de Vout en corto, ¿no? Simplemente esto va a otra parte del circuito, pero muy rápidamente nos damos cuenta que mirando desde acá, que desde ahí vamos a hallar el ERTIN, acá es circuito abierto, ya, entonces la resistencia de entrada es infinita, y acá también hay circuito abierto, esto es infinito, resistencia de entrada infinita, listo. Ahora la parte C nos piden la resistencia de salida. Ya, entonces vamos a nuevamente dibujar el modelo en pequeña señal y vamos a ver la resistencia desde acá. Pero para la resistencia de salida hay que establecer una condición, que dicha resistencia se halla con BI en off. Es decir, la fuente de señal de entrada va a estar en off. Como es una fuente de tensión, esa fuente estará en cortocircuito, ¿no? Aquí. Entonces, ya que esto está en corto, entonces este punto de acá ahorita está en tierra. Entonces tendremos esto, este es G1, BGS1 menos, acá GM1, BGS1 más menos BGS2. Bien, acá está el surtidor de 1 que es igual a la puerta de 2. Acá está el DREN 1 que es igual a DREN 2. Acá está el GM2, BGS2. Bien, y acá nosotros, no, desde acá vamos a hallar la resistencia de salida, el RO. Entonces para ello vamos a colocar una fuente test
¿no? En este caso le vamos a poner un BO, ¿no? Que no es lo mismo que el BO de acá, por si acaso. No es lo mismo que el BO de acá. Este es una fuente, el otro es un punto de medida. PTest le vamos a poner y por acá va a venir un ITest. De tal forma que la resistencia de salida será igual a BTest sobre ITest. Bien, entonces noten cómo ITest entra a este nodo y se abren estas dos corrientes. Sería GM1 BGS1 más GM2 BGC2. A esto le llamamos expresión 2, expresión 3. Dado que yo lo que deseo es BTest en función de ITest, acá tengo el ITest, entonces BGC1 y BGC2 deben de estar en función de BTest. Bien, hay que observar acá lo siguiente. Como este punto es tierra y este punto también es tierra, y observen que este punto también es igual a este punto, son el mismo punto. Entonces, si a esto yo, por ejemplo, le damos vuelta, noten que acá en este punto está tanto el más del BGC2 como el menos del BGC1. Y en este punto está el menos del BGC2 y el más del BGC1. Por lo tanto, en realidad acá también cae, porque este es el mismo punto, BGS1. Estos dos son iguales. Entonces del circuito BGC2 es igual a menos BGC1. Y esto lo reemplazamos por ejemplo en 3. Por lo tanto ITest es igual a GMBGS1 menos GM2 BGS1, al menos con menos acá, y esto sería igual a GM1 menos GM2 BGC1, expresión 4. Y también hay que observar lo siguiente, ¿no? Que la corriente de esta fuente llega a este punto, ¿no? Y acá como es circuito abierto, la corriente sería 0. Entonces, tan igual como hemos visto en la parte B, también del circuito GM1 por BGS1 es igual a 0. Dado que este es constante, entonces realmente BGS1 debe de ser 0. Y esto lo reemplazamos en 4. Aquí. Entonces ITest sería igual a GM1 menos GM2 por 0. Entonces todo esto es 0. ITest es igual a 0. Si ITest es igual a 0, entonces acá está el ITest. RO es igual a BTest sobre 0. Entonces esto es infinito. Se ve una resistencia infinita. Entonces de acá nosotros, de todo lo que hemos hallado, podemos establecer lo siguiente. Por ejemplo, aquí tendríamos B sub 0, por acá vendría este, acá estaría el BI, este es 1, 2, hasta este punto llega el I0, el R sub 0 está así, y el RIN es esto. Entonces todo lo que hemos hallado de este circuito es lo siguiente, que el I0 es igual a GM2 BI, o visto de otra forma BI sobre RS2. El RIN también lo hemos hallado y el RO también lo hemos hallado, ¿no? Entonces todo esto con lo que hemos hallado lo podemos reemplazar, tal como hemos visto en videos anteriores, como si fuese un transistor equivalente, que para este caso le vamos a poner un Darlington equivalente.
todo esto lo puedo representar como esto. Acá está el B sub 0. Donde en este Darlington equivalente, por aquí y hasta aquí tengo el I sub 0. Claro, entonces ya sería todo. Pues, si es que es el Darlington equivalente, si es que es un circuito equivalente, por acá todo esto sería el I sub 0, ¿no? Cuando ya todo esto lo represento por un circuito equivalente. Hacia acá sería el Rin, que ya lo tenemos, ¿no? Y visto así, desde el drenador equivalente hasta abajo, tendríamos el RO, ¿no? Y nuevamente, con todo esto de acá y el Darlington equivalente, podemos dar paso al modelo en pequeña señal equivalente, que no es otra cosa que lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, algo así, ¿no? De acá del transistor o de todo esto. Acá tendríamos una fuente de corriente equivalente, que sería el GM equivalente. Acá el drain equivalente, el gate equivalente. Entonces este es tierra o este es tierra, entonces este punto va a tierra. Y noten que BI está de BI a tierra, entonces de acá, ¿no? Desde este punto de la puerta a tierra, ahí estará BI. Y esta es la tensión que controla esta fuente. Bien, entonces esto sería el modelo en pequeña señal equivalente, ya sea del Darlington equivalente o de todo esto. Ahora, una utilidad para este circuito, de manera muy rápida, podemos verlo de la siguiente forma, ¿no? Si nosotros tuviéramos algo así, por ejemplo, acá ponemos un RD, acá está el BI, este sería 1, acá estaría el B sub 0. Vamos a imaginar que queremos la ganancia de tensión B sub 0 en B sub I. O una de dos, yo puedo transformar esto al Darlington equivalente, o nosotros ya sabemos que hasta este nodo de acá llega el I sub 0 que está en función del BI, ¿no? Por ejemplo, vamos a usar eso, ¿no? Hasta este nodo de acá está el I sub 0, que es el GM equivalente por BI. Y si llega el I sub 0 así, entonces aquí es más menos. Por lo tanto, muy rápidamente, B sub 0 es igual a menos I sub 0 por RD. Por lo tanto, B sub 0 es menos I sub 0, que es esta GM equivalente por BI por RD. GM equivalente es GM2 o 1 sobre RS. Por lo tanto, B sub 0 lo paso para acá sobre B sub I. Esto ya es la ganancia de tensión. Es igual a menos, esto es GM2 o 1 sobre RS, entonces tendríamos RD sobre RS2. Bien, ese sería el resultado entonces, ¿no? Como ven, a veces en lo que es circuitos analógicos se trabaja con resultados que ya previamente se hayan obtenido, ¿no? Hayan sido obtenidos. Nosotros ya tenemos todo el resultado de acá desde el punto de vista de la resistencia entrada, la corriente que llega hasta acá, la resistencia salida. Entonces yo ya tengo toda esa información y la puedo usar para este tipo de preguntas, ¿no? Yo ya conozco de qué se trata todo esto. Bien, eso sería todo. Vamos a ver otro problema. Bien, continuando, en este segundo problema nos piden que del siguiente circuito hallemos la parte A, el I sub 0, ¿no? Que llega hasta este nodo en función de BI, la resistencia de entrada y la resistencia R sub 0 se ve desde este nodo de acá, ¿no? A su totalidad del circuito, ¿no? Entonces, tal como hemos visto en el problema anterior,
Por ejemplo, para nosotros hallar el I sub 0 en función de BI, vamos a usar el método de la transconductancia. Transconductancia equivalente. Donde el GM equivalente, la transconductancia equivalente, todo esto lo vamos a hallar como la relación entre I sub 0 sobre BI en la condición que BO, este de acá, esté en corto. Bien, con eso en mente entonces vamos a darnos cuenta que parte de este circuito ya ha sido obtenido o ya ha sido analizado en el problema anterior. Noten que en el problema anterior se analizó con este par de transistores, ¿no? Y el BI de aquí hasta tierra. Entonces si lo comparamos a este, nosotros ya tenemos de aquí hasta acá, ¿no? De todo lo que hemos analizado aquí, ya tenemos de aquí hasta acá. Y de aquí hasta acá podemos usar, ¿no?, el Darlington equivalente, cuyo modelo en pequeña señal es esta de acá. Entonces vamos a usar esto de acá, ¿no? Como les mencioné, en lo que es circuitos analógicos siempre se trabaja con resultados reutilizables. Ya tenemos un resultado de aquí hasta acá, por lo tanto nosotros aquí ponemos usando el modelo en pequeña señal, modelo en pequeña señal de que ya hemos visto, este de acá, a ver, acá 2, acá BI, yo ya conozco de todo esto de acá. Y el BI, a diferencia de este de acá, el BI va de aquí hasta tierra, el BI de este de este circuito va de aquí hasta acá, ¿no? Entonces ahí hay que tener un poco de cuidado, ¿no? De aquí hasta acá va BI. El modelo en pequeña señal, ¿no?, de todo esto era el siguiente, ¿no? Acá estaba más o menos BI, acá estaba el GM equivalente por este BI de acá, y acá estaba el surtidor, puerta, ¿no?, entrenador equivalente, ¿no? Siendo que GM equivalente en realidad es igual al, en este caso sería igual al GM1, ¿no? GM1. Sí, vamos a cambiarle números acá a los transistores, sería el 1 para que coincida con lo que hemos visto anteriormente, y este acá el 2. Este acá entonces el 1 y este acá el 2. Por lo tanto esto es igual al GM2. Listo, para que coincida plenamente con este problema de acá. Bien, entonces si ya tenemos esto, lo vamos a aplicar aquí. Entonces, aplicando en el nuevo circuito, bien, entonces todo esto está acá. Por lo tanto, veríamos algo así. Acá estaría, vamos a ponerle directamente GM equivalente prima, ya, porque es este GM equivalente nuevamente solo de acá, esta parte de acá, y este BI iba de acá hasta acá, o sea, este BI que gobierna esta fuente iba de acá hasta acá, le vamos a poner BX. Entonces acá en este punto viene el RS. Ahora
acá está el Vout, está el Vout en esto de acá. Entonces ese Vout tiene que estar en corto, y a través de este corto es que se halla el I sub 0. Entonces ahora el BI estará así, de acá hasta tierra. Entonces noten nuevamente, para hacer énfasis, que todo esto de acá es esto de acá. Bien, solo le hemos agregado entonces el RS. Y listo, de acá es algo que ya nosotros conocemos, dado que el I sub 0, miren cómo es igual a esta corriente, la corriente de esta fuente, por lo tanto es GM equivalente prima por Bx, a esto le llamamos expresión 1. Entonces nosotros queremos la relación I sub 0 y acá BI, por lo tanto este Bx debe de estar en función de BI. Entonces ahora vamos a establecer la ley de tensiones de Kirchhoff, que sería BI es igual a Bx más la tensión que cae aquí. Entonces BI es igual a Bx más la tensión que cae aquí. Hay que notar que por aquí, por esta rama, pasa la corriente de esta fuente. La corriente de esta fuente viene así, por acá. Por acá viene la corriente Gm equivalente prima por Bx. Entonces la caída de tensión de aquí a acá sería esta corriente por Rs. Entonces acá sería más Gm equivalente prima por Bx. Entonces de acá ya nosotros podemos despejar Bx en función de Bi, que es lo que nosotros queríamos acá. Entonces Bx es igual a Bi. Acá, perdón, falta por Rs. Entonces acá sería 1 más Gm equivalente prima por Rs. A esto le llamamos expresión 2 y lo reemplazamos en 1. Entonces tendríamos que I sub 0 es igual a Gm equivalente prima sobre 1 más Gm equivalente prima por Rs, y aquí Bi. Noten como ya tengo la relación I sub 0 en función de Bi. Yo podría pasar este Gm equivalente prima a dividir, ¿no?, aquí al denominador, y tendríamos lo siguiente: Bi 1 sobre Gm equivalente prima más Rs. Y esto a su vez, ¿no?, y esto a su vez sabemos también lo siguiente, que Gm equivalente con Gm equivalente prima es igual a al Gm de acá, no, al Gm2 de acá. Y también sé que Rs2 es igual a 1 sobre Gm2. Entonces eso es lo que vamos a aplicar aquí. 1 sobre Gm equivalente prima. Gm equivalente prima es igual a Gm2. Y Gm2 es la inversa de Rs. Entonces al final de cuentas nos quedaría, vamos a ponerlo para acá, I sub 0 sería Bi sobre Re2 más Rs. Bien, ahí ya tenemos el I sub 0 en función del Bi, y si usan también aquí podemos sacar el Gm equivalente total de todo esto de acá, que no, como ven ustedes, no es igual al Gm equivalente prima, ya que el Gm equivalente prima, Gm equivalente prima es solo lo que está en verde. Por lo tanto esto sería, en la condición que veo está en corto, todo esto sería I sub 0 sobre Bi, y esto es 1 sobre, perdón, esto es Rs2. Rs2 más Rs. Listo, ahí lo tenemos. Ahora vamos a la parte B para hallar la resistencia de entrada.
Este es otro problema. Aquí en la parte B nos pide la resistencia de entrada. En este caso la resistencia de entrada es viéndola desde acá. Entonces nuevamente podemos usar el modelo a pequeña señal de todo lo que está en verde y le agregamos el RS tal como lo hemos hecho acá, solo que el B sub 0 no va a estar en corto, ¿no? Simplemente dibujamos acá, este es el BI, acá está el BX, acá está el GM equivalente prima por el BX, ¿sí? Y acá el RS. Y esto se va a otra parte del circuito. Entonces el RIN es visto desde el BI y de inmediato. Acá hay un RS, pero acá está en circuito abierto. Por lo tanto, el RIN es igual a infinito. Listo. Ahora el ROUT, que lo debemos de hallar con la condición que BI esté en off. En otras palabras, que esté en cortocircuito. Entonces, con el BI en off, esto va a estar en corto. Esta tierra va a estar acá. Entonces, esto sería así. Más menos BX. Aquí el GM prima equivalente BX. Por acá el RS. Y acá, dado que acá está, para esta parte de acá está la salida, le agregamos entonces, le vamos a poner btest y aquí itest, tal que la relación de btest entre itest es la resistencia de salida. Y después es lo mismo que hemos venido haciendo, por ejemplo en el problema anterior, la itest es igual a la corriente de esta fuente. ¿Qué ecuación le ponemos? Ecuación número 3. Y noten cómo aquí en el circuito este punto es el menos de aquí y esto es tierra y esto es tierra, entonces esto es más. Entonces B menos más BX cae aquí en RS. Entonces menos BX será igual a RS por esta corriente. Bien, para que esta igualdad se cumpla, dado que esto de acá es un número, todo esto es un número, entonces BX tiene que ser igual a 0. Ya. Y si esto lo reemplazamos en 3, y test es igual a 0. Y si esto lo reemplazamos acá, entonces IT igual a 0, algo sobre 0 es infinito. La resistencia que se ve desde aquí, desde el DREN en adelante, es infinita. Y listo, con todos estos datos, tan igual como lo vimos en el problema anterior, podemos construir lo siguiente. Aquí este sería el 1. Este sería el 2, ¿sí? Sí, este sería el 2. Acá estaría el B sub 0. Por aquí vendría, o hasta aquí vendría el I sub 0, ¿no? Que es igual a BI sobre RS2 más RS. Por acá veríamos el RIN, que el RIN es igual a infinito. Y hacia acá, ¿no? Desde este nodo en adelante veríamos el RO o el ROUT, que también nos ha salido infinito. Con esto entonces, a todo este circuito y con estos resultados podemos construir un Darlington equivalente. Que lo veríamos todo esto como
un transistor equivalente. Acá está BI, por aquí cruza I sub 0, hacia acá sería el RO y mirando hacia allá sería el RIN. Entonces, ya sea de todo esto o ya sea de todo esto, ¿no?, con los resultados que tenemos acá, ¿no?, podemos construir su modelo en pequeña señal equivalente. Ok, en este caso sería, o como esta tierra BI está entre este punto y este punto, entonces la puerta equivalente sería del circuito equivalente está acá. Acá estaría B sub I, ¿no?, B sub I de acá hasta acá. Por este lado está la fuente de corriente GM equivalente por BI. Y acá está el drenador equivalente. Y el surtidor de equivalente estaría tierra. Listo. Entonces ya tendríamos el modelo en pequeña señal del el Darlington equivalente. O de todo esto de acá. ¿Y para qué nos puede ayudar todo eso? Nuevamente, tal como hemos visto en el problema anterior, ¿no?, podríamos tener, por ejemplo, algo como esto. Aquí un RD. Uno por acá. RS2. RS y transistor 2, y el B sub 0 está acá. Imagínense que nosotros queremos la ganancia de tensión B sub 0 sobre B sub I. Entonces, para ello, o bien trabajo con todo este circuito que ya tenemos los resultados, o a todo esto de acá lo represento por este transistor de acá. O cualquiera de los dos pasos es válido. Entonces, hasta acá yo ya sé que viene el I sub 0, que es igual a GM equivalente por BI. Como la corriente viene así, acá sería más menos. Por lo tanto, el B sub 0 es igual a menos I sub 0 por RD. O sea que B sub 0 es menos I sub 0, que es GM equivalente por RD por el BI. El BI lo pasamos para acá. Y esto ya es la ganancia de tensión. Bien, el GM equivalente ya sabemos lo que es. Menos RD, acá sería RS2, RS de acá, del transistor que está a la salida, más este RS que está acá. Listo. O todo esto, si quieren, lo pueden hacer como un transistor equivalente. Y acá está B sub 0. Nosotros nuevamente ya sabemos que por acá va a ser I sub 0, que es GM equivalente BI. Entonces B sub 0 es igual a menos I0 por RD. B sub 0 es menos RD por GM equivalente BI. Entonces ganancia de tensión, que es B0 sobre BI, es menos GM equivalente por RD. El GM equivalente ya saben lo que es, pues, ¿no? Entonces el GM equivalente sería RD sobre RS2 más RS. Listo, sale con cualquiera de los métodos. Bien, entonces eso sería todo en cuanto a este problema.